Bien, buenas tardes. Bienvenidos a Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito, con el programa CECIDE en sintonía con tu salud, un programa dedicado a tratar temas importantes de la salud, el ejercicio físico y el deporte. Y bueno, como cada jueves, hoy tenemos a nuestros invitados. Vamos a empezar por la maestra Emma, especialista en yoga. Nuestro tema va a ser yoga, sus beneficios, las lesiones y opciones en sus tratamientos. Emma, como siempre, bienvenida, y cada uno siempre les dejamos que se autopresenten, den algún panorama de su preparación y pues adelante, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues buenas tardes, Rogelio. Pues primero te agradezco mucho que seas mi amigo, que me permitas este espacio de encuentro. Y pues bueno, yo tengo una formación en la licenciatura de Educación Física, ya soy una profesora felizmente jubilada, y también tengo una maestría en Administración del Tiempo Libre, el Ocio y la Recreación. Y bueno, partiendo de ahí, me dediqué a hacer mi propio doctorado en ocio para ver a qué me dedicaba, y entonces soy maestra de yoga. Entonces, pues ahora estoy contigo porque básicamente si quisiera platicarles un poco cómo vinculo esta propuesta de la práctica de la yoga con la forma en cómo podríamos educar a las personas a través de una buena utilización del tiempo libre, del ocio y la recreación. Entonces, es algo con lo que yo quisiera compartir contigo. Y bueno, esto tengo entendido que bueno, es un área bastante nueva, prácticamente tú la estás creando, sí, porque tiene mucho que ver con la parte lúdica, formativa y parte de la cultura. Y bueno, tu trayecto como educadora física, como ponente en diversos congresos y conferencias, te dio esta visión, y mira qué bueno que dentro de tu jubilación estás haciendo algo bueno e interesante, y ya tendremos momento de escucharte. Y también nos acompaña el doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, y vamos a platicar hoy también acerca de las lesiones tendinosas, que son bastante comunes y que de repente son algo difíciles de tratar. Pues Doc, muchas gracias más bien a ti por acompañarnos, porque es un honor para este programa contar con tu presencia, tu preparación dentro del ámbito del deporte y tu formación profesional en los lugares donde has trabajado y donde trabajas. De verdad que no es nada fácil, son cosas bien complicadas, muy difíciles a nivel hospitalario, urgencias médico-quirúrgicas dentro de tu ramo de ortopedia y traumatología, y bueno, qué mejor que tenerte. Entonces, más bien es un honor para nosotros que estés aquí presente. Y bien, vamos a iniciar nuestra plática con Emma, y pues venos platicando cómo es esto de del yoga lúdico, formativo y toda esta parte. A ver, pues mira, la historia versa sobre este punto. Yo empiezo a hacer mi formación como maestra de yoga, pero básicamente yo me percato en mi experiencia que para poder profundizar en la práctica, pues yo tenía que acercarme a varios maestros en diferentes métodos. Entonces, pues bueno, todo este camino de ir conociendo la práctica me permitió a mí como profesora de educación física meterme en una serie de contrariedades completamente de veras hermosas, porque yo decía, esto no se hace en la educación física y como esto sí se hace en la yoga. Entonces, eso me fue llevando como a investigar en mi propia experiencia, me fue llevando como a acercarme a saber de mí, del cuerpo, a saber un poco más de la anatomía, un poco más de lo que ocurría con un tapete de yoga cuando alguien sube por primera vez los pies. Y entonces el camino en la práctica de la yoga se dice villa, que es como ir sembrando la semilla. El camino no fue fácil. Me encontré con muchísimos maestros de yoga, muchos métodos, muchas inquietudes y dudas acerca de su preparación, de los métodos, de cómo la impartición de la clase. Me encontré con maestros excelentes y me encontré con empíricos que me ponían los pies y yo decía, por Dios, eso no es metodología de la enseñanza.
Entonces la búsqueda fue profundizando en mi experiencia, como la inquietud de combinar justamente la yoga con algo que tenía que tener relevancia. Entonces, pues en mis primeros momentos de acercamiento a la práctica de la yoga y la meditación, me atreví a salir a retiros de yoga. Y en mi haber tengo 62 retiros de yoga, como el año de mi nacimiento, y me fui percatando que en estos retiros nos pedían una serie de requisitos como que el traslado, el tipo de ropa que llevar, el programa, y llegábamos. Y si era retiro de meditación, era todo el día meditar, y si era retiro de yoga, había un programa en el que nos mandaban todas las actividades, pero había un tiempo muerto que se llamaba tiempo libre. Y entonces las personas que asistíamos al retiro observaban y veían así como en la forma de qué hago en este tiempo que yo estoy desocupada. Entonces, bajo esta formación académica que yo traía, yo observaba a las personas y yo decía, hay una bendita alberca. Entonces yo iba, me cambiaba, me ponía el traje de baño y me sumergía en la alberca, y las personas del retiro me decían, ¿se podía nadar? Entonces esto me llevaba como a conocer realmente las personas a qué rayos iban a un retiro. Iban a alejarse de la familia, desapegarse de los problemas, iban a retirarse del estrés, y entonces yo fui viendo que había la posibilidad de vincular dos cosas: la yoga, que es una disciplina milenaria que justamente quiere decir unión del cuerpo, la mente, pero también dije, por supuesto, ¿no? En el tiempo libre uno puede cultivar sus virtudes a través de hacer unas actividades durante el tiempo libre y que sean lúdicas, que cultive justamente el desarrollo personal de las asistentes o los asistentes al retiro, y que también disfruten un fin de semana. Entonces mi inquietud partió y fui entrando como en esa dinámica. Nunca me imaginé de verdad que yo iba a terminar una formación como maestra, y ahora que yo me atreví a concluirla, pues me di cuenta que había una posibilidad justamente de conjuntar las dos cosas. Y entonces ahora Yoga Ludus, que es un proyecto que yo estoy realizando, pues llevo a cabo como este espacio de retiros. Ahora, el término retiro, ¿no? Para mucha gente es así, es retiro espiritual, entonces no voy. Es retiro de la iglesia de la no sé qué, no voy. Tiene que ver con rezarle a algún personaje, no voy. Entonces, sí conlleva a muchos términos decir y hablar de un retiro, pero yo básicamente, si hubiese puesto vacaciones, las personas como que no se sienten como con ese derecho de tener unas vacaciones. ¿Cómo me voy a ir de vacaciones 3 días? Esos no son vacaciones. Como que un retiro, pues es así como que implica muchas cosas, y durante mis promociones fui dándole a la gente como que ciertos tips de qué se podía hacer el fin de semana para que las personas se retiraran de circunstancias estresantes, de problemas, se fueran hacia el silencio. Y todo eso retomé justamente que lo único que esto podía ayudar es los escenarios naturales, ¿no? Ir a la montaña, ir a la playa, ir al bosque, poner un tapete de yoga y estar en contacto con la naturaleza. Entonces, de ahí vinculé justamente el tapete y sus materiales para realizar estos espacios de encuentro que ayudaran a las personas en un fin de semana como a transformar un poco lo que querían hacer, ¿no? El fin de semana. Y bueno, mucha gente que ha ido conmigo a los retiros no lo sabe, y tal vez en un fin de semana lograron conocer la práctica de la yoga, la versatilidad de lo que pueden hacer con un tapete, de cómo pueden ocupar su cuerpo mientras juegan con una pelota, mientras están en la alberca, mientras están tiradas en el suelo, mientras caminan en el pasto, mientras platican con las personas con las que están comiendo. O sea, el tapete de yoga y la práctica va más allá, ¿no? Va más allá de posturas. Fíjate que esto suena muy interesante.
porque normalmente se asocia mucho pues, la práctica de la yoga con personas que sufren de la columna. Entonces, tiene problema de columna, haga yoga o haga natación. Y la gente va con mucha emoción a practicar yoga y natación por el beneficio de su columna. Pero cuando no se especifica qué tipo de yoga, qué tipo de natación va a ser, que obviamente debe ser terapéutica, se agravan los problemas. Sobre todo, como tú dices, hay gente que quiere que en poco tiempo ya se vuelvan pues prácticamente como cirqueros, ¿no? Que se doblen y que trastoquen y que logren, afectando de manera muy severa la columna. Y de esta manera el salir no solamente cambian su entorno, sino que se benefician con el sistema respiratorio, que es muy importante y que, bueno, se va alterando por las malas posturas, los vicios posturales. Y pues qué bueno que vemos y que tenemos aquí a nuestro doctor ortopedista, Juan Carlos. ¿Y tú has tenido alguna experiencia al respecto de la yoga, alguna visión en este sentido, Doc? No, vamos, como participante, no es de las cosas que no he hecho, pero hemos tenido ya algunos pacientes y precisamente lo que mencionas es bien cierto, mucha gente acude al yoga precisamente como parte de su rehabilitación, ¿no? Y creo que es una disciplina interesante que puede dar muchos beneficios, sobre todo en los pacientes que tienen ya algunos problemas articulares, ¿no? En ese sentido, porque no es una actividad física repetitiva o como el correr o como el saltar, ¿no? En ese sentido, y sí es una actividad que mejora la movilidad articular y la movilidad del muscular. Entonces, en ese sentido, nos ayuda mucho para la rehabilitación y sobre todo para mantener la capacidad física de las personas que por alguna situación se han visto limitadas. Y bueno, perfecto. Esta experiencia que tú tuviste, es irte preparando, hay mucha inquietud en mucha gente de la yoga, ¿no? Que se van preparando, que están buscando nuevas formas, nuevos métodos, que se están integrando. Hay programas de yoga terapéutico precisamente, pero bueno, todavía queda muchas cosas en el aire, ¿no? Por aterrizar y que ojalá se pudiera llegar, pero sí, definitivamente con la persona adecuada, como lo hemos mencionado, ¿no? Aquí durante todos nuestros programas, la mejor manera es atenderse, pero de manera adecuada con el profesional adecuado. Y qué bueno que se está dando la oportunidad de esta plática. Yo creo que en el siguiente momento vamos a tener alguna actividad. Pues estamos viendo aquí que trajiste tu tapete, nos vas a explicar de qué es lo que está aquí enfrente de nosotros y que pues yo creo que regresando del primer corte, pues vamos a hacer. Y quiero aprovechar el momento para recordarles que tenemos nuestro cuarto encuentro de fisioterapia del deporte. Vamos a tener temas muy interesantes, ponentes muy profesionales, jóvenes que están haciendo lo mejor dentro de su ámbito profesional y que esperemos que lleguen. La temática son precisamente enfermedades y lesiones en la práctica del deporte, porque casi en todos lugares se habla de lo bonito del deporte, de los beneficios, pero pocas veces se habla de las enfermedades que se pueden generar, no solamente las lesiones, sino enfermedades que se generan por el deporte, por hacerlo de alta intensidad y de repente cortarlo así de momento, sin ninguna secuencia. Entonces esperamos que se inscriban, estamos a punto de cerrar nuestras inscripciones y no se lo pierdan, es un evento muy económico para que vaya más gente y realmente aprovechen esta oportunidad. Asimismo, queremos agradecer a Aspid Pharma el patrocinio para que este programa se pueda continuar, se pueda seguir impartiendo y podamos brindar un grano de arena chiquito o gigante para quien nos está viendo y cada vez sean mejores en cultura del ejercicio y la salud. Asimismo, hemos dicho que pues siempre es importante contar con elementos profesionales y qué mejor que la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación, la ESFRE, también de alguna manera integrada con CECIDE,
para poder realizar programas muy interesantes en la formación de profesionales en el área de fisioterapia, rehabilitación principalmente y otras áreas. Una excelente opción para que se puedan preparar. Y bien, pues vamos a un corte para que nuestros patrocinadores puedan presentar sus productos, sus servicios, y regresamos en un momento. Recuerda que la clave para prevenir una lesión durante el entrenamiento es una correcta preparación. Continuamos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean get in first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. The best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Welcome to the TCS New York City Marathon, the greatest marathon in the world, greatest city in the world. We're ready to rock this thing. We're going to do it. Going through 5 boroughs is not an easy thing to do. And being able to do it with a bunch of other people, loving it. It's literally one of the most important days of the year in New York City. It is a day people celebrate, look forward to. 1 million spectators today will be out on the streets of New York City, 50,000 runners. Our Grand Marshal today for the 2015 TCS New York City Marathon, Mr. Spike Lee. Y ya estamos de vuelta aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud. Bueno, no se olviden del cuarto encuentro de fisioterapia que se efectuará el 30 de septiembre y 1 de octubre en la Colonia Anáhuac, en la Universidad Salesiana. Tendremos grandes ponencias. De verdad será una fiesta cultural impresionante, ya que estaremos rodeados de grandes expertos. Se reconocerán algunos deportistas y personalidades de la salud. El doctor Rogelio Aguilar estará celebrando sus 60 años de vida, 24 años de CECIDE, y realmente es eso, una fiesta cultural en la cual pues esperamos contar con su presencia
y por supuesto que festejen junto a nosotros este desarrollo académico, cultural y social que tiene CECIDE como una empresa incluyente para todos ustedes. Y pues bueno, ya estamos de vuelta con este gran programa, con la profesora Emma, el doctor Juan Carlos, el doctor Rogelio y pues por supuesto el huracán aquí con ustedes. Y una pregunta, profesora Emma, ¿el yoga, estilo de vida o una moda? Es una disciplina milenaria que obviamente tiene toda una metodología, tiene una filosofía, y para nosotros los occidentales, con la información que se tiene, ¿no?, con la mercadotecnia, con los medios masivos, con todo ello, la difusión ha sido tanta que obviamente muchas personas pretenden ponerla como una moda. Eso depende, ¿no?, de cómo te involucres en la práctica. Entonces, moda puede ser el spinning, la zumba, ¿no? Y entonces toda esta dinámica del fitness y del cultivo al mantenimiento de la salud, pues se expansionó de manera, ¿no? Digo, a los profesores de educación física la ropa deportiva subió a más allá de un smoking, y entonces esto hizo que, bueno, la gente pensara que esto es una moda, pero realmente es una disciplina milenaria, y quien se involucre en un tapete de verdad es algo serio trabajar con ello, ¿no? A lo mejor quienes participen y no les gusten dirán como esta parte no me gustó, ¿no? Como un traje, una corbata, un suéter. Claro, y francamente vivimos en un estado mediático social en el que una hamburguesa es más barata que una ensalada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ajá. Y una clase tal vez de yoga, pues nos vendría bien a un estilo de vida sí, por favorable, supuesto, ¿no? por ¿Usted, supuesto, doctor, qué opinión tiene acerca de este estilo de vida que ahora nos presenta el yoga? Yo creo que es una situación bastante agradable en el sentido de tener una actividad que involucra tanto la mente como el cuerpo, ¿no? En ese sentido creo que es bien válido, y más que vemos que en esta ciudad sobre todo tenemos ya muchos problemas de salud mental por estrés, y no solo mental, sino también ya problemas físicos por el estrés, y creo que es una buena forma de aprender a manejarlo, y en ese sentido puede ayudarnos muchísimo. Fantástico. ¿Usted qué opina, doctor Rogelio? No, ya comentábamos que bien llevado tiene valores, al menos de lo que es mi gusto de profesión y mi vida, que es la rehabilitación, tiene un valor muy alto, pero cuando lo hace a través de las personas equivocadas, generan mucho daño, ¿no? Y realmente esto no es moda, esto ya tiene muchos años de existir, tampoco es una forma de vida aquí, al menos en nuestro país, pero sí tiene grandes beneficios, ha aportado muchos beneficios, pero como todo no es una panacea, hay que saberla conjuntar con otras actividades, con otra forma de vida, y se me hace muy buena. Aquí lo que, como siempre les recomendamos es, tengan cuidado con quién se presentan, cómo se presentan, si los están valorando, si lo están llevando de manera adecuada, perfecto, será la mejor forma de respaldar no solamente el yoga, sino cualquier actividad, ¿sí? Entonces, eso es. Sí, aquí la metodología que yo llevo a cabo es el método del maestro BKS Iyengar. Este maestro justamente empezó con problemas de salud. Su cuñado era el gran maestro Krishnamacharya, era un super maestrazo. Entonces él, al ser alumno de este maestro, le dejó como que la semilla para que este maestro Iyengar creara su propio método. Luego entonces él cura y sana a un músico bastante renombrado en la India y se da cuenta que el método tiene, ¿no?, estos aspectos favorables en la rehabilitación y en la salud. El maestro Iyengar sufre un accidente que le rompe la columna vertebral. Entonces, él ya tenía esta información que le llevaba a las asanas o a las posturas, y entonces él, al saber justamente que tiene que volver a rehabilitar el cuerpo, crea estos tipos de aditamentos. Entonces, investiga sobre su propio proceso todo lo que tiene que realizar. Entonces, él retoma que para poder reanimar, reestructurar y regenerar el cuerpo, dice,
voy a estudiar qué tipo de elementos me dan a mí el apoyo adecuado para que yo vuelva a entrar en una postura. Entonces, este es un cojín o llamado bolster, una cobija, una cinta, un cinturón, 2 bloques y una pelota, ¿no? Entonces, hay más, hay una silla y hay cuerdas y hay otros aditamentos. Entonces dice, bueno, el principio de lo que yo quiero hacer es ayudar a las personas a realizar una práctica de yoga donde haya un alineamiento a nivel de óseo, a nivel óseo muscular, con cuidado, con estabilidad, con firmeza, y que durante la práctica la postura en permanencia lleve a la estabilidad y la calma. Entonces, mientras uno está en la postura, uno tiene que ir respirando, manteniendo el control de la mente, manteniendo la estabilidad del cuerpo, manteniendo en sí mismo el control, y que a partir de las células empiece a entrar la información y el beneficio de estar en una postura. Otra de las aportaciones de este maestro es justamente que este tipo de aditamentos, hay muchísimas posturas que él logró realizar, y a partir de este tipo de aditamentos, dice, bueno, pues cualquier persona de cualquier edad se puede acercar a la práctica de la yoga. Entonces ahora, aquí en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, de la escuela que yo egresé, de la Escuela de Yoga Espacio, realmente a mí quien me salvó, entre comillas, la vida de continuar o desertar de mi formación de maestra de yoga fue justamente una de las maestras con las que ahora yo voy a colaborar, que se llama Laura Smith. Y entonces la maestra dice, Emma, tú no puedes pasar el examen de parado de cabeza, no puedes hacer esta postura, la tienes que adecuar. Entonces, en mi propio cuerpo, yo jugué básquetbol 20 años, corrí, brinqué, hice de todo, y entonces con un antecedente de contracturas, de lesiones. Aquí está inclusive Rogelio, que yo paré en su consultorio, que ya estaba yo en la práctica y él me veía que estaba yo contracturada. No era la práctica de la yoga, sino mis propias contracturas que yo estaba llevando a un tapete por no respirar, por estar observando el resto de los practicantes, que entra uno con, creo que la lesión más grave de un practicante de yoga es el ego. Claro. Te gana ahí que una señora delante de ti más grande que tú esté haciendo una postura que tú no puedes hacer en un tapete, y dices, ¿cómo que la señora tiene 60 años y yo 40 y no puedo hacer eso? Entonces, sí quisiera comentarles de manera así breve qué se puede hacer con un tapete, con estos aditamentos. Entonces, pues bueno, cuando uno llega a la práctica de la yoga, tiene 3 procesos, ¿no? Uno puede poner el tapete o la cobija, partiendo de tener liberado el tapete. Y entonces, bueno, cada maestro, cada maestra de yoga tenemos un estilo diferente de poder iniciar una práctica, pero sí como lo que yo aprendí como formadora, como educadora física, tiene 3 momentos. Estos 3 momentos justamente son una parte inicial, una parte central y una parte final en la práctica. Entonces, bueno, esto lo aprendí de una maestra de yoga. Tienes que honrar el escenario donde tú vas a trabajar. Para que yo haga esto, una persona que llega conmigo como principiante no le puedo decir haz esto, no puedo. Primero tengo que conocer a la persona para saber cuál es su estado de salud, qué tipo de lesiones tiene, a qué se ha dedicado, si llega primero a la práctica de la yoga. Y lo que puedo hacer es ponerle todos los aditamentos. Si la persona yo quiero que se siente en una postura fácil, de esta forma. Si esta persona no sabe absolutamente nada de una práctica de yoga y yo le digo siéntate, va a tener las rodillas arriba y la cadera aquí abajo. Entonces le voy a ocasionar una rigidez a nivel de rodillas, la espalda está encorvada, está tensa, por más que quiera respirar, está como en el intento de tratar de estar cómoda y no se puede. Entonces estos aditamentos sirven que cuando nosotros como maestros o instructores estamos en una práctica, hagamos que los participantes estén cómodos, ¿no? Estén a gusto, que estén tranquilos. Y entonces, partiendo de estos aditamentos,
Esta cobija, así como ustedes la verán, de lana, tiene, bueno, decía un maestro que yo tenía, esta cobija es inclusive la forma más bonita de trabajar con una cobija. Quiero hacer algo para restaurar mi espalda, solo me acuesto, mantengo una separación de una mano atrás, voy hacia atrás, invito a las personas que descansen, reposen, apoya tu cabeza, percibe el cuerpo ahí. Y después por partes, como este maestro hacía, este método es que las personas se observen. Me observo que estoy en un tapete, que estoy respirando, que estoy con un soporte, que tengo el cuerpo aquí, y entonces empiezo a tener el contacto de la movilidad con el cuerpo. Entonces les pedimos a nuestros alumnos, extiende las piernas. Inhala y exhala por la nariz. Y suelta el cuerpo. Entonces la parte principal para muchos maestros, dependiendo del nivel de la práctica de los alumnos, es hacerlos entrar en este estado de conciencia corporal. Respirar, observar con la mente, cerrar los ojos, tener acá el holograma mental de lo que está ocurriendo acá arriba, respirar para percibir el trabajo de todo el diafragma, el abdomen, sentir que hay dos piernas, sentir que hay dos brazos, sentir que el cuerpo está alineado. Y tenemos, bueno, en mi caso yo tengo muchas de mis alumnas que de veras haciendo esta postura hay que ajustarles muchísimo. Se ponen así, o llegan un poquito tarde a mi clase, se ponen así, o tienen la cabeza así, o ya tienen un hombro así, y las manos las tienen así. Entonces, cuando ellas llegan a este estado, yo reviso que ellas tengan las piernas alineadas, alineen las clavículas, relajen los brazos, ¿no? Y realicen esto. Esto es como con el trabajo de la cobija. Cuando queremos profundizar en la parte de la respiración, le hacemos un rollito a la cobija y permitimos que la cabeza tenga soporte para que las clavículas y los hombros desciendan y el pecho se amplíe. Y empezamos a trabajar con la nariz. Aquí hay muchas técnicas para trabajar con el pranayama, que es el control de la respiración. Y siempre en este aprendizaje de la práctica hay que pedirle al alumno que salga como entró. Así como entró, así que salga. Bajando y siempre juntando piernas hacia el lado derecho, apoyando, incorporándose. Esto es lo que, como a manera general, lo que hace una cobija. Una pelota. Bueno, una pelota es el instrumento más maravilloso de la pelota, ¿no? Es un objeto pequeño que cualquiera lo tiene y puedes ir justamente que cuando vas a apoyar las manos ya en el tapete a preparar las articulaciones de tus dedos, de las muñecas, y puedes empezar a llevar los brazos atrás y arriba, ¿no? Y empezar a tener esta resistencia, ponerla aquí, presionar las rodillas, y la pelota es buenísima para empezar a trabajar con principiantes. Rodar la pelota con las plantas de los pies permite que justamente las personas tengan esta estabilidad desde las plantas de los pies. Hay muchas cosas que hacer con la pelota. Una cinta nos permite como que tener este control de nuestros pies cuando los tenemos sujetos y los queremos llevar hacia la cadera. Puedo volver a poner la cobija, puedo volver a entrar, mantengo mis piernas arriba y puedo hacer que el cinturón me ayude a que yo lleve un poco los pies hacia el centro. Quiero aclarar lo siguiente, yo ya estoy preparada para hacer esto, ¿no? Yo he visto en programas en televisión que incitan a las personas a hacer la práctica de la yoga, pero quienes están impartiendo la sesión ya estamos preparados para hacer esto. Una persona que no sabe cómo separar sus piernas es muy difícil,
podemos sí lesionar. Entonces los cinturones o el cinturón nos permiten tener una alineación articular y muscular, ¿no?, de manera vertical, nos permiten extender y flexionar las piernas, nos permiten cuidar las articulaciones, nos permiten aperturar, y siempre en la práctica de la yoga es el trabajo, ¿no?, bilateral. Una pierna va a un lado, la otra va de frente, una pierna va cruzada, la otra va flexionada, una pierna va extendida, la otra va. Entonces el trabajo es continuo completamente con el cuerpo, con ayuda de estos aditamentos. Un bloque. Estos bloques de madera, que cuando yo era maestra de preescolar los tenía en mi escuela, no sabía qué tan hermosos eran. Estos bloques, bueno, pues nos permiten tener apoyo, ¿no? Nos permiten que el practicante de yoga que tiene lesión en las rodillas, le ayudemos a que ocupe una cobija, apoye sus rodillas y apoye las manos antes de ir hacia arriba, ¿no? Entonces estos bloques nos permiten trabajar con estos tres niveles, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Entonces yo redirecciono el trabajo del practicante que empieza y empiezo a dejar que los bloques sean mi soporte para que cuando yo lleve la cadera atrás empiece a extender y le ayude al practicante a tener esta extensión de brazos, o acercando, subiendo el nivel, o todavía subiéndolo aquí para cuando apenas están empezando. Entonces estos bloques son de verdad un recurso maravilloso para que cuando tú ya vayas hacia arriba permitas que la extensión completa de los segmentos superiores e inferiores sean de una manera adecuada, siempre, como me decía una maestra, así como entras, así sales, ¿no? Entonces este es como el buffet, ¿no?, de este trabajo de la práctica de la yoga. Este es el método Iyengar, que es completamente restaurativo, terapéutico, permite justamente que cuando tú entras en una postura, por ejemplo, les quiero mostrar brevemente cómo el trabajo del bolster te puede ayudar de una manera restaurativa para cuando tienes un estado de estrés y problemas en espalda baja. Pones el bolster debajo de las rodillas, empiezas a llevar tu cuerpo hacia abajo y mantienes el cuerpo suave, relajado. Dejas que la tensión que viene de la espalda baja, sobre todo quienes están en las oficinas, ¿no?, esto haga que toda la parte posterior descanse, el cerebro se relaje, la circulación de las piernas con este soporte se favorezca. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que hay muchos métodos, hay muchas formas de traer la práctica de la yoga, pero creo que quien se dedique a entrar a una práctica de la yoga, creo que tiene que empezar a conocer todos los estilos, todos los métodos, todos los instructores, todas las formas, y cada uno va adquiriendo su propia necesidad, ¿no? En mi caso, yo ya venía con lesiones a nivel de cervicales, por caídas en el básquetbol, por accidentes, y obviamente lo que yo quería era encontrar un método que realineara mi cuerpo, reestructurara, ya no hay tanta lesión en rodillas, la articulación de mis manos, de mis brazos, ubiqué que tengo una rectificación en la zona cervical y cuáles posturas no son favorables para hacer esto. Entonces, pues esta es la maravilla del método de BKS Iyengar, mantener una observación, respirar. Para él lo importante era la alineación de la columna vertebral, la alineación de la cadera, la estabilización de las posturas y la respiración. Esa es la parte más importante de este método. Pues muy interesante, y como vemos esto es de verdad es vasto, con este pequeño breviario
De verdad que nos deja muy complacidos de haberte invitado, con la seguridad de que sabíamos que iba a estar excelente. Y bueno, pues como todo, vamos a un corte para que nos dirijas el corte, Mike, y después regresamos para tratar alguna de las lesiones que son frecuentes a través de la experiencia del doctor Juan Carlos. Claro que sí. Vamos a un pequeño corte. Agradecemos a Aspid Pharma por su patrocinio y al volver, pues bueno, estaremos platicando con el doctor Juan Carlos, y no se olviden que Aspid Pharma está patrocinando este programa. En un momento volvemos aquí a CECIDE, en sintonía con tu salud. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Regresamos aquí a CECIDE, en sintonía con tu salud. Y pues bueno, vamos a continuar con este excelente programa, doctor. Doctor Rogelio, le cedo la palabra. Bueno, pues ya vimos lo interesante de la yoga, de cómo llevarlo en un proceso adecuado, conveniente al nivel de cada persona, a las necesidades de cada persona, y obviamente esto pues da garantía de que hacer este tipo de actividad van a tener buenas consecuencias. Y bien, hay gente que, repetíamos, va con mucho entusiasmo a la práctica del yoga y empiezan a tener problemas tendinosos precisamente porque los obligan a estirar mucho, porque los obligan a hacer fuerza cuando no la tienen, y hacen fuerza y simultáneamente estiramientos, lo que le provoca una serie de inflamación de tendones, ligamentos y una serie de patologías que, si no se atienden de manera adecuada, pues se van agravando. Y bien, doctor, ahora sí te dejamos la palabra para que nos hables del tratamiento de esto, las consecuencias de no atenderse de manera adecuada. Bien, uno de los principales problemas acá es ya lo mencionábamos en el programa pasado, la situación del diagnóstico preparticipación. Siempre es conveniente una revisión previa a la participación para saber si hay algún cuidado especial durante la práctica deportiva. En este sentido, es muy común ya en las lesiones tendinosas y en las lesiones musculares, hemos encontrado cierta asociación con las elevaciones en colesterol y triglicéridos. Entonces, en general, los pacientes que cursan con elevaciones en colesterol y triglicéridos tienden a tener una facilidad para lesionarse en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no atenderse una lesión? Bueno, el problema con las lesiones tendinosas es que van a empezar a dar manifestaciones cuando más del 50% del tendón está teniendo un proceso inflamatorio, y eso es lo que hace más difícil revertirlos. Uno de los principales problemas que tenemos ya con muchos atletas o con mucha gente que está en actividad deportiva es el hecho de retrasar la tensión, ¿no? Todos empezamos o hemos tenido algún conocido que hace ejercicio y de repente empieza con que me duele, sí, me duele, pero me aguanto, y me aguanto, y la semana que entra voy, y después de la competencia, y en ese ir y venir llegan con nosotros con 1 año, con 2 años de las tendinopatías,
y entonces es cuando son más difíciles de tratar. Cuando esto ha ido evolucionando y ha dado incluso problemas degenerativos del tendón, ¿no? Cuando inicialmente podía haber sido algo que se trataba sumamente sencillo. Por ejemplo, por mencionar algunos, de las más comunes que tenemos, de las tendinopatías de inserción de la rodilla, cuando son corredores de fondo y empiezan a estar corriendo todo el tiempo en el mismo óvalo, en la misma dirección, y entonces la mecánica de la carrera por la vuelta hace que esto genere más trabajo en uno de los tendones que en el otro, o en algunos de los ligamentos, y esto da problemas inflamatorios que inicialmente podrían corregirse muy simple con el hecho de alternar la dirección de la carrera, y que después se van a ir agravando. Hay muchas cosas ahora para el tratamiento de estas tendinopatías, pero yo creo que una de las principales deberá ser buscar el origen de estas. En ocasiones, mencionábamos, puede ser por un desbalance muscular, por una mala alineación ósea, que puede estar dada por alguna alteración durante la adolescencia o durante el desarrollo del individuo, y la otra es ya directamente por la práctica deportiva, ¿no? Por cómo se va llevando la práctica deportiva, y en ese sentido es que habrá que valorarlo. Los tratamientos incluyen inicialmente buscar el origen, si este es un origen mecánico, si este es un origen traumático por el tipo de actividad, por el tipo de equipamiento, ¿sí? O si esto es por un problema metabólico que mencionábamos ya, que es muy común ahora el síndrome metabólico, y entonces esto nos genera muchos pacientes o mucho problema con los pacientes que tienen este tipo de problemas. Lo que más me gusta a mí en realidad es la terapia física. Creo que es una de las técnicas que más valía tienen en el tratamiento de este tipo de lesiones, que pueden mejorar muchísimo en forma integral sin una restricción grave de la actividad deportiva, que es por lo que muchos pacientes retrasan su atención, porque no quieren dejar la actividad física. Y yo creo que es bueno hacerles saber que la modificación de la práctica deportiva no necesariamente tiene que ser restrictiva, ¿no? Sino habrá que modificarla en ciertas formas, y esto puede ayudar a mejorar el problema. Los antiinflamatorios se usan con buena frecuencia. Recomendación: no se automediquen, ¿sí? Tienen muchísimos efectos secundarios, habrá que analizar cuál es el antiinflamatorio específico que nos puede funcionar mejor, por el tiempo que podemos utilizar los antiinflamatorios, los analgésicos. Hay algunos cuidados específicos con algunos, entonces en ese sentido habrá que acudir siempre con un profesional para la administración de esto. Les decía, la terapia física y los otros medicamentos que a mí de repente no me convencen mucho son los esteroides. Los esteroides son unos buenos medicamentos, siempre en todos los congresos de medicina se presentan como ángeles o demonios, tienen indicaciones muy precisas, deben ser aplicados por un especialista, funcionan bien, sí, siempre y cuando sean usados juiciosamente. Son medicamentos que tienen que ver con ciclos hormonales, y que la alteración de ciclos hormonales produce daños severos a la salud. Yo prácticamente, gracias al doctor Antonio Miguel, que me enseñó que se podían tratar los pacientes con terapia física y mejorar, prácticamente les puedo decir que no he usado más de 10 infiltraciones de esteroides en 10 años. Me gusta mucho ya ahora el colágeno como un medicamento que funciona mucho mejor en ese sentido, sin todos estos efectos secundarios, ¿no? Pues en ese sentido creo que valdrá mucho la pena el tener en cuenta cómo nos vamos a desarrollar o cómo vamos a cuidar de estas lesiones. Y bueno, como ya vimos, es un proceso adecuado, como se ha venido repitiendo, y de un aparente problema insignificante muchas veces, porque solamente inicia con un dolor, se ha generado trastornos que incluso han llegado a cirugía, ¿no? Sí. Una ruptura del tendón, pues normalmente es quirúrgica, no hay otra manera, sí, y el que no quería parar por 3, 4 días, ahora va a parar por 4, 3 meses, 5 meses. Entonces, de verdad, los invitamos a que
En cuanto tengan alguna sintomatología no adecuada, consulten al especialista y a tratarse con los especialistas. Pues, últimas palabras de despedida, Emma. Pues 2 apreciaciones, partiendo de las lesiones en la práctica de la yoga, es que justamente ahorita, como bien decía el amigo Huracán, si era una moda, ahora se están haciendo muchas certificaciones para ser instructores de yoga, que tampoco está mal, pero sí yo lo dejaría como a criterio de quién se inscriba ahí, porque esto está rebasando efectivamente más allá de la mercadotecnia y está dañando a personas que de veras no tienen un antecedente referido a la parte anatómica del cuerpo y que de alguna manera vienen de otras áreas de conocimiento. Se están atreviendo a ser instructores de 6 meses, 4 meses para hacer muchas prácticas de yoga, y esto está repercutiendo en el tipo de las personas que llegan a las clases de yoga. Entonces, sí, yo creo que esa es la parte que hay que tener cuidado, ¿no?, para la práctica. Pues gracias, Emma, por tu participación. Doctor, una despedida y muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias a la audiencia. Recordar que el deporte debe ser seguro, cualquier deporte, y asesorarnos con el profesional al cuidado de nuestra salud. Muy bien, Mike, despedimos el programa. Pues ya, tristemente nos vamos, se acabó el tiempo, pero regresamos el próximo jueves con más contenido importante. No se olviden del 4º encuentro de fisioterapia, se pueden inscribir en www.cecide.com. Y pues bueno, hasta el próximo jueves, doctor, a nombre del doctor Rogelio Aguilar, todos los que colaboramos en CECIDE, los que hacen posible llegar este programa hasta sus celulares o computadoras, Sportiva TV, a nombre de Aspid Pharma, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Bye.